A veces me despierto antes que el sol y me quedo quieta, con los ojos abiertos, mirando el techo agrietado de esta casa que ayudé a levantar con mis propias manos. El silencio de la madrugada es casi un consuelo. No hay ruidos de televisión ni portazos, ni la voz de Rebeca dando órdenes en su tono sutilmente punzante. Solo la brisa que entra por las rendijas mal selladas de la ventana y el crujido ocasional de la madera vieja. A esta hora puedo sentir que la casa todavía me pertenece, aunque hace años que mi nombre dejó de pronunciarse con respeto dentro de sus paredes. A veces imagino que si me quedo suficientemente quieta, puedo fundirme con las sombras y desaparecer. No porque quiera morir, no, pero porque ya no tengo espacio real para existir. Me llamo Leonor y tengo 76 años. Viuda desde hace 12, madre de 3, abuela de 6. He vivido más de lo que he descansado. He trabajado más de lo que he sido cuidada. Fui enfermera durante 35 años, y aunque el uniforme blanco ya no cuelga en mi armario, todavía sueño con pacientes y pasillos de hospital. Después de que murió Fernando, mi esposo, me quedé sola en esta casa grande que construimos juntos cuando Iván, nuestro hijo mayor, tenía apenas 5 años. Pensamos que sería un lugar de encuentros, de risas, de navidades ruidosas, un refugio para el invierno y un oasis en verano. Y por un tiempo, lo fue. Pero la vida tiene formas sutiles de erosionar los sueños, como la lluvia que va desgastando la piedra. Poco a poco, la casa se llenó de presencias que no me veían, y yo, como tantas mujeres de mi edad, fui desapareciendo. Cuando Rebeca y Iván se quedaron sin trabajo durante la pandemia, abrí las puertas de par en par. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era mi hijo, era su esposa, eran mis nietos. Vendieron su apartamento y se instalaron aquí mientras se reorganizaban. Eso fue hace más de 3 años. Desde entonces, la sala ya no tiene mis fotografías, sino las de ellos. La cocina dejó de oler a mis guisos y ahora huele a comidas congeladas y detergente perfumado. Mi rincón en la mesa, ese desde donde siempre podía ver el jardín, fue cambiado por un aparador nuevo que Rebeca trajo para modernizar el ambiente. Me replegué a la habitación pequeña del fondo, la que antes era cuarto de costura y luego cuarto de visitas. Ahí duermo. Ahí guardo lo poco que me queda. Al principio me decía que era temporal, que ya encontrarían un lugar y me devolverían el mío. Pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron. No con gritos ni discusiones, sino con gestos diminutos, casi imperceptibles. Un día noté que habían movido mis plantas del porche sin decirme. Otro, que habían tirado las cortinas que yo misma bordé, porque estaban demasiado viejas. Los domingos ya no me pedían que preparara la lasaña que tanto le gustaba a Onul a Iván. Ahora compran comida por aplicación y comen frente al televisor. A veces me invitan, claro, pero con ese tono que no deja espacio para sentirse bienvenida. Me he vuelto una presencia decorativa, un mueble más. Yo no digo nada. Nunca he sido de levantar la voz. Aprendí desde joven que a las mujeres mayores se les tolera si no molestan. Así que callo, sonrío y cuando puedo, salgo a mi jardín. Ahí sí me siento viva. Las bugambilias todavía florecen igual que cuando Fernando las plantó. Mis manos, aunque torpes por la artritis, siguen encontrando la tierra con ternura. A veces me siento en la banquita blanca del fondo y recuerdo cuando mi hija menor aprendió a mandar en bicicleta o cuando escondimos huevos de Pascua entre las macetas. Me aferro a esos recuerdos como quien abraza un abrigo viejo en medio del frío.
Me dan calor. Me dan sentido. Pero últimamente, hasta ese rincón parece ajeno. Rebeca ha sugerido que deberíamos optimizar el patio, que las plantas dan alergia, que el jardín se ve descuidado. Yo solo bajo la mirada y asiento, pero por dentro, cada palabra me atraviesa como una astilla. Me pregunto si será eso el envejecimiento. Ver cómo tu mundo se desmorona en silencio y no poder detenerlo. No por falta de fuerza, sino porque nadie escucha. Mis nietos, los más pequeños, aún se me acercan con cierta calidez. Me piden cuentos, me muestran sus dibujos. Pero ya no es como antes. Sus preguntas son breves, su atención efímera. Están creciendo en un mundo donde la abuela es una figura de fondo, no una protagonista. Iván, mi hijo, ya no me mira a los ojos. Siempre parece estar ocupado, con el celular en la mano, hablando de deudas, proyectos, ideas. Rebeca, en cambio, me observa como quien evalúa una carga, con esa mezcla de educación y juicio que tanto daño puede hacer. Y así pasan los días. Mis rutinas son pequeñas. Tiendo mi cama, lavo mis platos aparte, limpio lo poco que me dejan tocar. Mis objetos han ido desapareciendo. La vajilla antigua fue reemplazada. Mi radio de siempre está guardada para que no estorbe. Hasta mi bata de franela favorita un día dejó de estar en el respaldo de la silla. Me dijeron que se perdió en la lavandería. No reclamé. Me limité a buscar entre los cajones hasta encontrar una manta vieja que usaba Fernando en sus tardes de lectura. Ahora me la pongo cada noche, como un escudo. Hace unos días, mientras tomaba té sola en la cocina, escuché a Rebeca decirle a Iván que deberíamos considerar un espacio más adecuado para mí. Algo donde tenga ayuda, donde esté cuidada, dijo. Y aunque su tono era dulce, sus palabras eran cuchillos. Mi hijo no dijo nada. Solo bebió su café y miró hacia la ventana, como si no fuera asunto suyo. Sentí un temblor en el pecho. No era miedo, era claridad. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja de madera donde guardo mis papeles. La escritura de la casa todavía está a mi nombre. Los testamentos, las pólizas, las cartas de Fernando. Todo sigue ahí. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, sino de algo más profundo. De una certeza que iba naciendo con fuerza nueva. No sé qué me espera. No sé hasta dónde tendré valor, pero en este momento, al menos, sé una cosa. Aún no estoy lista para que me entierren en vida. No sin alzar la voz una vez más. Aunque sea la última. El día que todo cambió no comenzó diferente a los demás. Me desperté con la luz filtrándose entre las cortinas y el crujido de las palomas en el alero, como cada mañana. Me senté en la cama con lentitud, sintiendo cómo las rodillas protestaban al primer movimiento, y me puse las pantuflas. El suelo estaba frío, y por costumbre, extendí la mano hacia la silla junto a la cama, donde siempre dejaba mi bata de casa, aquella azul claro, suave por el uso, con un bolsillo cosido por mí misma cuando el original ya se había rasgado. Pero la silla estaba vacía. Pensé que quizás la había dejado colgada en el baño o que, distraída, la había puesto en otro sitio. A veces la memoria hace bromas pesadas, pero también sé que no suelo equivocarme en estas pequeñas cosas. Me dirigí al armario para tomar ropa limpia, como cada mañana. El armario no es grande, pero durante años contuvo las pocas pertenencias que aún conservo con cariño. 3 vestidos que aún me quedan bien, un par de blusas de flores, 2 faldas,
el suéter gris que usaba para salir al mercado los domingos, y un abrigo marrón con botones nacarados que fue regalo de Fernando en nuestro aniversario número 33. También había, envuelta en una bolsa de tela, la blusa blanca bordada a mano que usé en el bautizo de mi nieto mayor. Cosas sencillas, pero mías. Cosas que llevaban en sus costuras los días buenos y los difíciles. Cuando abrí el armario, tardé unos segundos en comprender lo que veía. O mejor dicho, lo que no veía. Todas mis ropas habían desaparecido. Las perchas estaban vacías, como esqueletos colgando en fila, y en la parte baja, donde guardaba mis zapatos, solo había una bolsa negra de basura, cerrada con un nudo flojo. La abrí con manos temblorosas, y lo que encontré adentro me dejó sin aliento. Había varias prendas, pero ninguna mía. Eran batas descoloridas, camisetas viejas con logotipos de campañas médicas, pantalones de algodón gastado, todo en tonos tristes y apagados. Algunos aún llevaban etiquetas del hospital municipal, de esos uniformes desechables que usan los pacientes o los internos. Al fondo de la bolsa, un par de calcetines sin forma y un pijama con manchas que no me atreví a inspeccionar. Me quedé de pie frente al armario, sin moverme, sin comprender del todo lo que eso significaba. Sentí un calor subirme por el pecho, no de ira, sino de vergüenza. Como si alguien hubiera entrado en mis recuerdos y los hubiera tirado a la calle. Fui a la cocina con la bolsa en las manos. Rebeca estaba allí, en pijama aún, sirviendo cereales a los niños, como si fuera un lunes cualquiera. No me miró al entrar, pero notó mi presencia y se giró ligeramente, sin soltar la cuchara. Le pregunté, sin levantar la voz, con un nudo en la garganta, qué había pasado con mi ropa. Ella sonrió, una de esas sonrisas tensas que no llegan a los ojos, y me dijo, como si explicara algo obvio, que había hecho una limpieza general, que mis cosas ya estaban muy viejas y que no eran higiénicas. No es bueno que guardes cosas tan usadas, Leonor. La humedad del armario puede ser un foco de ácaros, y tú tienes edad delicada. Esto es más cómodo, más seguro, añadió, señalando la bolsa con desdén. Yo intenté replicar, decir que esas prendas eran mías, que no tenía derecho a tirarlas, que nadie me había consultado, pero las palabras se me trabaron en la garganta. Me dolía la lengua, como si cada letra pesara demasiado. Iván entró en ese momento, aflojándose la corbata, y preguntó si el café ya estaba listo. Rebeca le lanzó una mirada, y sin que yo dijera nada, él ya sabía de qué se trataba. Me miró brevemente. Luego bajó la vista a la bolsa y dijo, sin emoción: «Mamá, no es para tanto. Rebeca solo quiere que estés bien». Fue como una sentencia. No importaba cómo me sintiera yo. No importaba lo que representaban esas ropas. No era para tanto. Me dijeron que había más ropa limpia en una caja en mi habitación, que podía cambiarme tranquila, que después Rebeca me ayudaría a organizar mis cosas. Me quedé allí de pie, con la bolsa en las manos, sintiendo como si todo el aire de la casa se hubiera vuelto espeso. Los niños comían con normalidad, sin mirar, como si yo no existiera. El café humeaba en la taza de Iván. Rebeca se ataba el cabello en una coleta, hablando del tráfico. Y yo, en medio de todo, sosteniendo lo que quedaba de mi lugar en esa casa. Volví a mi habitación. Efectivamente, sobre la cama había una caja de cartón con varias prendas dobladas. Todo era de segunda mano o de hospital. No había colores vivos, ni texturas agradables, ni nada que me resultara familiar. Me senté al borde de la cama. Toqué la tela de una bata nueva, blanca,
fina como papel. Me la puse encima. Me quedaba grande. El cuello caía de un lado. Olía a desinfectante. Me vi en el espejo y no me reconocí. Era una sombra de mí misma, una figura neutra, como esas ancianas de los asilos públicos que van por los pasillos con ropa ajena. Comprendí que eso era precisamente lo que querían. Neutralizarme, volverme irrelevante, invisible, inofensiva. Durante todo el día, nadie volvió a mencionar el asunto. Nadie preguntó cómo me sentía. Hice mi parte como siempre. Lavé los platos después del desayuno. Recogí los juguetes del patio. Barrí la entrada. Al mediodía Rebeca salió con los niños y me pidió que no tocara la lavadora, porque había ropa delicada secándose. Me limité a sentir, como siempre. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. Como una cuerda tensa que empieza a deshilacharse. Recordé una conversación vieja con mi hermana menor, Clara, que falleció hace 5 años. Me decía que a veces el silencio no es virtud, es costumbre aprendida a la fuerza. Me preguntó entonces, entre lágrimas, cuántas veces me había callado por amor y cuántas por miedo. En ese momento no supe qué responder. Ahora tampoco. Pero ese día, mientras me ponía la tercera prenda nueva que me habían asignado, comprendí que el silencio me estaba devorando. Esa noche, mientras los demás veían una película en la sala y reían a carcajadas, me encerré en mi habitación. Saqué la caja de madera otra vez. Revisé cada documento con detenimiento. La casa seguía estando a mi nombre. La escritura intacta, los impuestos al día, las llaves originales aún en mi cartera de cuero. Cerré la caja y la puse sobre la cama. Me senté en la silla junto a la ventana y miré el cielo oscuro. Las estrellas apenas se veían. Pensé en Fernando. En lo que diría si me viera así, disfrazada con ropa ajena, reducida a una figura de fondo. Pensé en mi madre, que siempre me decía: te podrán quitar todo, menos tu palabra. Esa noche no lloré. No porque no doliera, sino porque las lágrimas ya no servían para recuperar lo que se ha perdido por dentro. Solo quedaba una cosa por hacer. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Llamé a un cerrajero. El cerrajero llegó a las 11 de la mañana, puntual, con su uniforme gris y un portapapeles que sostenía con ambas manos como si llevara consigo la llave del orden. Se llamaba David, un hombre joven, de rostro amable, con una barba pulcra y voz baja. Le abrí la puerta sin saludar demasiado y le indiqué directamente la cerradura principal, evitando que mirara demasiado a mi alrededor. No quería preguntas, no quería comentarios. Me limité a decirle que deseaba cambiar las chapas por motivos de seguridad. Él asintió, revisó la cerradura antigua, tomó medidas, hizo algunas anotaciones. Me preguntó si deseaba cambiar también la del portón trasero y la del garaje. Dije que sí, y que prefería una llave distinta para cada una. ¿Desea que entreguemos copias a los otros residentes?, preguntó. Lo miré con firmeza, sin parpadear, y dije que no. Solo una copia para mí. Él no preguntó más. Abrió su caja de herramientas y comenzó a trabajar mientras yo me sentaba en la sala, fingiendo leer un libro, aunque no entendía ni una sola palabra. Durante las 2 horas que duró el trabajo, escuché cada giro de destornillador como un tambor. Cada clic metálico me sonaba a sentencia, a cierre, a renacimiento. Me levantaba a cada rato, caminaba por la casa sin rumbo.
tocando los bordes de los muebles como si necesitara recordarme que aún estaban allí, que aún me pertenecían. Pasé por el pasillo donde colgaban las fotografías de Iván con los niños, con Rebeca, de vacaciones en lugares a los que yo nunca fui invitada. Miré cada marco como quien observa extraños que se han adueñado de una historia ajena. La única foto en la que aparezco era la de mi cumpleaños número 70, tomada casi por obligación, en una esquina de la mesa, medio oculta detrás de un globo que decía «Felicidades, Abue». Esa imagen me persigue aún. La sonrisa forzada, el gesto de quien no quiere arruinar la fiesta, pero tampoco sabe dónde poner las manos. Cuando David terminó, me entregó las llaves. 3 copias envueltas en una bolsita de plástico. Firmé el recibo con manos temblorosas, le pagué en efectivo y le agradecí por su puntualidad. ¿Todo bien, señora?, preguntó antes de irse. Le sonreí apenas. «Ahora sí», respondí. Cerré la puerta tras él y me quedé apoyada contra la madera, respirando hondo. Sentía el corazón en la garganta. No era alegría, tampoco miedo. Era una mezcla extraña de determinación y vértigo, como estar al borde de un acantilado y no saber si se va a volar o a caer. El resto del día lo pasé preparando la casa como si fuera a recibir visitas, aunque nadie vendría. Limpié mi habitación con esmero. Barrí el patio. Saqué del fondo del armario una manta tejida por mi madre, que siempre había guardado como tesoro. La extendí sobre mi cama como quien coloca una bandera en territorio recuperado. En la cocina, herví agua para té. Lavé las tazas con cuidado. Preparé galletas de avena con lo que quedaba en la alacena. Todo tenía el sabor de un ritual. A la tarde, cuando los niños regresaron de la escuela con Rebeca, no notaron nada. Entraron por el portón del garaje, que David aún no había alcanzado a cambiar, y se dirigieron directamente a sus cuartos. Ella tampoco percibió nada diferente. Yo me limité a observar desde el pasillo, en silencio. Cuando Iván llegó cerca de las 8 de la noche, cenaron sin mí, como tantas otras veces, y nadie preguntó por qué no me había unido. Me quedé en mi habitación con la lámpara encendida, leyendo un cuaderno viejo de notas médicas, recordando mis días de enfermera, mientras oía los cubiertos, las risas apagadas, las puertas cerrarse. Sentía cómo algo se acomodaba dentro de mí, como si una parte olvidada de mi alma recuperara su sitio. Al día siguiente el cerrajero volvió para terminar con la puerta trasera y cambiar el sistema del garaje. Esta vez no crucé palabra. Él trabajó con eficiencia y yo me senté en el jardín, podando las plantas secas, con guantes y tijeras. La tierra me ensució las uñas, pero me hizo sentir viva. Cuando todo estuvo listo, le agradecí con un apretón de manos y vi cómo su camioneta se alejaba por la calle sin asfaltar. Me senté en la banquita blanca y contemplé la fachada de la casa. Se veía igual que siempre, pero ahora sabía que algo profundo había cambiado. Ya no estaba abierta a cualquiera. Ahora respondía solo a mi llave, a mi voluntad. Aquella noche fue la última noche normal. A la mañana siguiente, Iván y Rebeca salieron temprano con los niños, como de costumbre, y yo aproveché para acomodar el resto de mis cosas. Guardé en una caja algunos papeles importantes, coloqué mis libros en orden, retiré los adornos que Rebeca había puesto en la sala sin consultarme. Los empaqué con cuidado, como si fueran intrusos que debían irse. Luego preparé una carta para cada uno. Para mi hijo, para mi nuera, para mis nietos. No eran cartas de reproche, sino de explicación. En ellas escribí mi verdad, sin adornos ni dramatismos, pero con firmeza. Les dije que esta casa fue construida con amor, con trabajo,
con esfuerzo compartido, y que jamás la concebí como una prisión para mí misma. Les dije que los recibí con los brazos abiertos porque creí en la familia, pero que ya no podía seguir viviendo como huésped en mi propio hogar. No firmé con rencor, sino con dignidad. Cuando volvieron por la tarde, yo ya había activado el nuevo sistema. Intentaron abrir con sus llaves, pero no funcionaron. Escuché los golpes suaves al principio, luego más fuertes. Rebeca gritó mi nombre. Iván golpeó la puerta con la palma. Me asomé por la ventana del segundo piso y los vi allí, confundidos, cargando bolsas del supermercado, los niños detrás con mochilas. No bajé. No hablé. Solo dejé caer, con suavidad, la bolsita con las cartas desde la baranda del balcón. Cayó justo frente a ellos. Iván la recogió, la miró, reconoció mi letra. Sus ojos me buscaron. Me vieron. Y por un momento hubo silencio. Rebeca fue la primera en reaccionar. Empezó a gritar, a acusarme de locura, de traición, de egoísmo. Me dijo que los niños no tenían dónde dormir, que yo estaba arruinándolo todo. Iván intentó calmarla, pero también empezó a exigir explicaciones. Me gritó que no podía hacer eso, que éramos familia, que la casa era de todos. Me limité a cerrar la ventana con suavidad. La cerradura ya no respondía a ellos. Y yo, por primera vez en años, me sentía segura. La noche cayó rápido. Los escuché irse después de media hora, cargando lo que podían. Supongo que fueron a casa de la hermana de Rebeca o a algún hotel. No lo sé. No me importaba en ese momento. Dormí con la puerta cerrada y la casa en silencio. No hubo televisión encendida hasta tarde. No hubo pasos en el pasillo. No hubo murmullos detrás de las puertas. Dormí profundamente. Por la mañana me desperté con una sensación nueva. No era felicidad, pero tampoco tristeza. Era espacio, era oxígeno. Me puse mi blusa blanca bordada, la que milagrosamente no habían tirado. Me hice un café y salí al jardín. Me senté en la banquita y contemplé el cielo. Los pájaros cantaban como siempre, pero esta vez los escuchaba con atención. Un rayo de sol iluminó la bugambilia. Y en ese instante entendí que había dado el primer paso. No hacia el aislamiento, como Rebeca quería hacerme creer, sino hacia la recuperación de mi lugar, mi voz, mi historia. A la mañana siguiente desperté con un sobresalto, no por algún ruido externo, sino por el peso insólito del silencio. No era el silencio de la madrugada, al que ya estaba acostumbrada y que me resultaba incluso familiar, sino un silencio denso, definitivo, que llenaba cada rincón de la casa como una presencia nueva. Me levanté despacio, descalza, con la bata ceñida a la cintura, y caminé por el pasillo como quien explora ruinas antiguas. Las habitaciones estaban vacías, las camas hechas, los juguetes de los niños aún esparcidos por el suelo del cuarto de estar. No había rastros de desayuno ni olor a café. Parecía que la casa se había detenido, como si respirara distinto, como si supiera que había ocurrido una fractura invisible, pero irreversible. En la mesa del comedor había una nota escrita por Iván, de su puño y letra, con una caligrafía apresurada que reconocí de inmediato. «Mamá, vamos a pasar unos días en lo de Claudia. No entendemos qué está pasando. Por favor, llámanos cuando estés lista para hablar». Ni una sola mención de disculpa, ni una pregunta sobre cómo me sentía, ni un atisbo de responsabilidad. Solo desconcierto y una petición de explicación.
como si la ruptura que se había producido en el equilibrio doméstico fuera repentina, caprichosa, una explosión sin motivo, como si no llevara años gestándose en silencio, alimentándose de ausencias, desprecios y palabras que jamás se dijeron, pero que pesaban más que cualquier grito. Me senté con la nota entre las manos y la leí varias veces, no porque no la hubiera entendido la primera, sino porque necesitaba confirmar que el tono era real, que ese era el nivel de desconexión entre nosotros. Entonces me reí, no con alegría, sino con esa risa amarga que surge cuando uno ve con claridad por primera vez. Me levanté, fui a la cocina, preparé un café fuerte, amargo, como me gusta, y me senté en la mesa vacía, en el extremo que había perdido hace tiempo, y allí decidí lo que tenía que hacer. Ya no bastaba con cambiar cerraduras ni con escribir cartas. Eso era solo el comienzo. Un gesto de frontera. Ahora venía lo verdadero. Recuperar no solo el espacio físico, sino el simbólico. Tenía que restaurar el valor de mi presencia, no como una figura decorativa o funcional, sino como la mujer que había construido ese hogar desde sus cimientos. Subí al altillo donde guardaba una caja vieja con documentos, carpetas polvorientas, recibos, y hallé lo que necesitaba. Los papeles de la propiedad, los contratos originales y una carpeta más pequeña, roja, que contenía los registros de una cuenta de ahorro que había mantenido a lo largo de los años, casi en secreto. No era una fortuna, pero era suficiente para lo que pensaba hacer. Había una libertad profunda en tocar esos papeles, en saber que tenía aún el poder legal sobre mi destino, que mis decisiones, aunque tardías, tenían sustancia. Luego tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía más de una década. Cuando sonó y escuché al otro lado una voz ronca y pausada, supe que había llamado al lugar correcto. «¿Leonor?», dijo él, con sorpresa contenida. «Sí, soy yo. Necesito verte, si aún trabajas en lo mismo». «Trabajo, claro. Y por ti. Siempre tengo tiempo». Era Ernesto, el abogado de mi difunto esposo, amigo leal y hombre de pocas palabras pero de mirada honesta. Nos encontramos en su despacho esa misma tarde. El lugar no había cambiado. Paredes de madera oscura, una biblioteca repleta de códigos civiles y marcos con fotografías antiguas. Me recibió con un abrazo breve pero sincero. Le expliqué la situación sin dramatismo, con detalles fríos y precisos. Le mostré los papeles, los movimientos de cuenta, las cartas que había escrito. Y le dije que necesitaba blindar mi casa legalmente, que quería asegurarme de que nadie pudiera reclamarla ni entrar en ella sin mi consentimiento explícito. Él asintió, hizo un par de llamadas, tomó notas y me prometió que en una semana todo estaría en orden. También me sugirió registrar una cláusula de exclusión de herencia, por si Iván o Rebeca intentaban impugnar mi voluntad en el futuro. Lo miré con una mezcla de sorpresa y gratitud. No se lo había pedido, pero él ya lo había previsto. Le dije que sí, que lo hiciera. No por venganza, sino por paz, por dignidad. Al volver a casa esa noche me sentí distinta, no más liviana, pero sí más centrada. Como si cada acción me fuera reconfigurando, devolviéndome pedazos de mí que creía perdidos. Me senté en la sala, sola, y encendí la lámpara del rincón que hacía tiempo no usaba. Abrí un álbum de fotos que había quedado relegado al fondo de una estantería y me permití recordar. Allí estaba Iván de niño, abrazado a mí en la playa de Miramar, con arena en el rostro y los ojos cerrados por el sol. Allí estaba Fernando, joven aún, con la camisa abierta y la mirada suave. Allí estaba yo,
con un vestido floreado, sonriendo sin saber todo lo que vendría. Cerré el álbum despacio. No lloré. No era momento de nostalgias, sino de integridad. A los 2 días recibí una llamada. Era Iván. Atendí con calma. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo tenso. «Estoy escuchando», respondí. «¿Por qué hiciste esto? Nos dejaste afuera». Los niños estaban asustados. Rebeca está indignada. «¿Y tú?», pregunté sin suavizar la voz. Hubo una pausa. «Yo no entiendo por qué no nos dijiste nada antes». «Porque llevaban años sin escuchar, Iván. No me habrían oído». «Mamá, la casa es de todos». «No, la casa es mía. Y tú lo sabes. Solo que se te olvidó, como tantas otras cosas». El silencio al otro lado fue largo, y yo no lo interrumpí. Esperé. «Necesitamos hablar en persona», dijo al fin. «Cuando quieras. Pero esta vez yo pongo las condiciones». Y colgué. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que mi voz tenía peso. No una voz alzada, no una voz de escándalo, sino una voz que contenía verdad. Preparé té, puse música suave en la radio vieja y me senté a escribir. No cartas, sino memorias, una especie de testimonio. Pensé en mis nietos, en que algún día quizás quisieran saber quién fue su abuela de verdad, más allá de lo que les contaran. Comencé con el título, La mujer de los trapos, y empecé a narrar, no desde la rabia, sino desde el centro. Desde la mujer que aprendió a coser remiendos porque sabía que la ropa también es historia, que cada prenda guarda un rastro, un perfume, una forma de habitar el mundo. Y esa noche, mientras escribía bajo la luz tenue, comprendí que algo dentro de mí había dado la vuelta. No necesitaba ya que ellos volvieran, que pidieran perdón, que se redimieran. No lo esperaba, no lo necesitaba. Había elegido mi lugar. Lo había reconquistado. Lo demás vendría o no, pero yo ya no estaba esperando. Y en esa certeza, en esa postura firme, hallé una paz insospechada. No habían pasado 2 días desde aquella conversación telefónica, cuando Iván volvió así a aparecer frente a mi puerta. Esta vez sin previo aviso, sin niños, sin Rebeca. Llegó con una camisa arrugada, el rostro tenso y una carpeta bajo el brazo. Tocó el timbre con insistencia, pero sin golpes, con una urgencia contenida que se asomaba apenas a través del cristal opaco de la puerta. Lo observé unos segundos antes de abrir. Cuando lo hice, me miró como si no supiera por dónde empezar, con una mezcla de desconcierto y súplica que me dolió más de lo que quise admitir. Le hice un gesto para que pasara, y por primera vez en años, lo vi caminar como lo hacía de niño, con pasos vacilantes, mirando el suelo, esperando una reprimenda o un perdón. Nos sentamos en la sala. Él colocó la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. Miró alrededor con una expresión que me resultó extraña, como si estuviera en una casa que no reconocía del todo. Observó los muebles, los cuadros, la lámpara encendida, el álbum de fotos que aún descansaba sobre el sillón. Me preguntó si había hecho todos los cambios sola. Asentí. No dije más. Entonces él, con los dedos entrelazados, comenzó a hablar. Dijo que entendía que me sintiera desplazada, que quizás no habían sabido manejar la convivencia, que Rebeca es muy práctica y que a veces no se da cuenta de cómo sus decisiones afectan a los demás. Que él, en medio de sus preocupaciones laborales, no había notado el desgaste,
que ahora que estaban afuera, en casa de Claudia, se daban cuenta de cuánto habían dado por sentado. Que los niños preguntaban por mí, que les hacía falta el hogar, que estaban dispuestos a hacer ajustes. Lo escuché sin interrumpir, sin moverme. Cada palabra me caía como una gota sobre una piedra antigua. No lastimaban, pero tampoco penetraban. Eran sonidos, declaraciones tardías, promesas que ya no tenían la capacidad de revertir nada. Cuando terminó, me pidió que considerara una mediación, que él había consultado a un abogado y que quizás podríamos establecer reglas claras, una especie de convivencia revisada. Fue entonces cuando abrió la carpeta y me mostró un borrador de acuerdo. Uso compartido de espacios, aportes económicos, horarios de uso del jardín, distribución de tareas. Todo parecía cuidadosamente redactado, incluso respetuoso, pero no era más que una forma sofisticada de restablecer el mismo sistema, ahora con un barniz legal. Lo miré con calma, y cuando levanté la vista, le dije con voz baja pero firme que no quería mediación, ni acuerdos, ni reglas. Que no quería que volvieran. Que ya no era cuestión de cómo vivir juntos, sino de aceptar que nuestra etapa bajo el mismo techo había terminado. Me miró como si no hubiera entendido bien, como si esperara que repitiera. Lo hice. Entonces su rostro cambió. El desconcierto dejó lugar a la ofensa. Me dijo que estaba siendo injusta, que no estaba considerando a los niños, que me estaba dejando llevar por un impulso, que él siempre me había apoyado, que esta casa también era su hogar, que él había crecido aquí, que tenía recuerdos. Lo dejé hablar. Esperé. Y luego respondí que yo también tenía recuerdos. Y que precisamente por eso, por la forma en que habían sido pisoteados, era que ahora defendía lo que quedaba. Le pregunté si recordaba la última vez que me preguntó cómo estaba, si alguna vez se había detenido a ver cómo se había reducido mi vida a una habitación oscura y una bolsa con trapos. No supo qué decir. Le señalé la puerta con elegancia, sin violencia. Le dije que siempre sería mi hijo, pero que ya no era mi prioridad. Que ahora, por fin, la prioridad era yo. Se levantó sin decir más, recogió la carpeta y salió. Lo vi alejarse por la ventana. Su andar era más rígido, más corto, como si cargara con un peso nuevo. Esa noche recibí un mensaje de Rebeca. No decía mucho, solo que esperaba que estuviera contenta con lo que había hecho, que no se preocupara por los niños, que sabían perfectamente de qué estaba hecha su abuela. Lo leí con un nudo en el estómago. No por las palabras, sino por lo que revelaban. Que no había ni rastro de arrepentimiento, solo rencor y orgullo herido. Me fui a dormir con la sensación de haber cruzado un umbral. Ya no había marcha atrás. Al día siguiente llegaron las consecuencias. Me llamaron del banco. Alguien había intentado acceder a una de mis cuentas. Luego supe que Iván había intentado retirar fondos alegando emergencia familiar. Por suerte todo estaba bloqueado desde mi visita a Ernesto. Esa misma tarde recibí una carta certificada. Rebeca me notificaba su intención de iniciar acciones legales para recuperar el espacio conyugal, que según ella le correspondía como nuera conviviente. No pude evitar reírme al leer esa frase. Espacio conyugal. Como si la casa fuera un botín, un bien hereditario, una concesión. Llamé a Ernesto y le conté. Me dijo que no me preocupara, que la ley estaba de mi lado,
que no podrían hacer nada. Me sugirió, sin embargo, que preparáramos un documento formal de revocación de acceso para que constara en registro. Acepté. La semana siguiente fue una tormenta silenciosa. Me llegaban mensajes pasivo-agresivos, llamadas perdidas, indirectas a través de terceros. Algunos familiares comenzaron a escribirme, sorprendidos, confundidos. Una prima lejana me preguntó si era cierto que había echado a la calle a mi hijo y a sus hijos. Le respondí con educación, pero con firmeza. No me defendí. No expliqué. Solo dije que estaba bien, que necesitaba calma y que no tenía nada que agregar. Me di cuenta, entonces, de algo doloroso, que durante años el relato que se había construido sobre mí era el de una mujer sacrificada, útil, discreta. Pero ahora que había decidido ejercer poder, ya no encajaba en esa imagen. Se desataba entonces la desconfianza. Una anciana con iniciativa. Una madre que pone límites. Una abuela que dice no. Incomodaba. Ofendía. Y sin embargo, entre tanto ruido, hubo una luz inesperada. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché que alguien llamaba al timbre. No era Iván, ni Rebeca, ni una notificación judicial. Era Luz, mi nieta mayor. Tenía 16 años, llevaba una mochila al hombro y una expresión entre tímida y decidida. Me abrazó sin decir nada. Nos sentamos en el porche. Me contó que en casa de Claudia no hablaban bien de mí, que Rebeca decía que estaba enferma, que había perdido el juicio. Pero Luz, con una madurez que me conmovió, me dijo que no les creía, que recordaba muchas cosas, que se acordaba de las noches en que yo la arropaba, de las historias que le contaba, de los vestidos que le cosí a mano, que sabía que algo no estaba bien desde hacía tiempo. Le acaricié el cabello y le dije que a veces poner límites también era una forma de enseñar. Se quedó a dormir esa noche. Compartimos un té. Le mostré mis álbumes. Le hablé de su abuelo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se había transmitido bien. Que al menos una semilla había germinado. Después de su visita, empecé a dormir mejor. No porque el conflicto hubiera terminado, sino porque ya no me dolía cargarlo sola. Sabía que no sería fácil, que Rebeca insistiría, que Iván no entendería del todo, que algunos me verían como ingrata. Pero ya no importaba. Había recuperado mi casa, sí, pero más que eso, había recuperado mi voz, mi espacio interno, mi sentido de justicia. Y estaba dispuesta a sostenerlo. La mañana del martes comenzó con una quietud engañosa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y la luz entraba por las ventanas como si arrastrara consigo el peso de un presentimiento. Me desperté más temprano de lo habitual, sin razón aparente, con un nudo en el estómago que no tenía nombre. Me levanté sin encender luces. Recorrí la casa con pasos silenciosos y me detuve frente al espejo del recibidor, donde apenas me reconocí. No era la ropa, ni las canas, ni las arrugas profundas en la comisura de mis labios. Era algo en la mirada, una sombra nueva, o tal vez antigua, algo que asomaba desde un lugar más hondo que el cansancio. Apreté los labios, me acomodé el cabello con la palma húmeda y fui a preparar café, mientras sentía que aquel día no sería como los demás. A media mañana sonó el timbre. Esta vez no era Iván, ni Luz, ni el cartero. Era un hombre de traje claro, con una carpeta en la mano y un acento formal que le prestaba una autoridad impersonal. Me informó que traía una notificación oficial.
Rebeca había iniciado formalmente una acción legal para declarar mi incapacidad de autogestión. Argumentaba que sufría de delirios persecutorios y comportamientos erráticos incompatibles con la convivencia familiar. Solicitaron una evaluación psiquiátrica y medidas cautelares sobre mi patrimonio. Leí las hojas sin temblar, con el mismo gesto con que una mujer se lava las manos en agua helada. Sin dramatismo, pero con una alerta interior que crecía en cada palabra. Firmé el acuse de recibo con mi letra firme y lo vi marcharse por el sendero del jardín sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave, no por miedo, por claridad. Llamé a Ernesto de inmediato. Le envié copia de los documentos y concertamos una reunión urgente. Me recibió con ese gesto sobrio que solo los hombres de su generación saben sostener. Sin pánico, pero con gravedad. Me explicó que aunque era un recurso extremo y difícil de ganar, debía tomarse en serio. Que Rebeca estaba apostando todo a una estrategia desesperada y que la clave estaba en demostrar mi autonomía plena. Me preguntó si me sentía preparada para afrontar un proceso así. Le respondí que sí, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no me paralizaba. Me dio instrucciones precisas. Un informe médico reciente, una evaluación psicológica independiente, testimonios de allegados. Le hablé de Luz. Me dijo que podría ser clave. También me sugirió algo más: presentarme voluntariamente ante la institución correspondiente para solicitar una evaluación por mi cuenta. Anticiparte les quita el control, me dijo. Y en esa frase sentí una chispa que me recorrió de pies a cabeza. Al día siguiente me presenté en la clínica municipal. Llevé todos mis documentos, pedí cita con la psicóloga de turno y solicité una evaluación integral. Respondí cada pregunta con calma. Repasé mi historia clínica. Relaté mis hábitos diarios. Describí mi rutina, mis capacidades. Hablé de mis años como enfermera, de mi viudez, de la crianza de mis hijos, del jardín, de los cambios en la casa. La psicóloga me escuchaba con atención, sin interrupciones. Me pidió que dibujara mi casa. Lo hice con trazos lentos pero seguros. Cuando terminé, me miró con una leve sonrisa y me dijo: «Se nota que la conoce muy bien y que la cuida». Salí de allí más aliviada. Sabía que el camino sería largo, pero también que había dado el primer paso hacia el desenlace. Pasaron 2 semanas en las que el ambiente se volvió denso como la humedad antes de una tormenta. Rebeca no apareció más por la casa, pero se encargó de seguir empujando desde la sombra. Las redes sociales se llenaron de indirectas, de relatos tergiversados, de frases como «hay límites que ni una madre debería cruzar» o «cuando la senilidad se disfraza de fortaleza». Amigos y conocidos comenzaron a escribirme con curiosidad malsana o con falsa neutralidad. Algunos querían saber mi versión. Otros, simplemente confirmar que no estaba loca. Yo respondía poco. Me dediqué a cuidar el jardín, a escribir en mi libreta, a ordenar mis cosas. Esperaba. No como quien teme, sino como quien sabe que la marea baja traerá, finalmente, la orilla. El día de la audiencia llegó como llegan esas fechas importantes, sin piedad. Me levanté temprano, me vestí con la blusa que me había bordado mi madre, aquella con flores lilas en el cuello. Me peiné con esmero, usé un perfume suave y caminé hasta la sala donde Ernesto me esperaba. En el tribunal, Iván y Rebeca ya estaban sentados. Ella con su vestido beige, perfectamente peinada, con una carpeta repleta de hojas y documentos. Él con el gesto endurecido, sin atreverse a mirarme del todo.
Cuando entré, por un instante se hizo un silencio que pareció más largo de lo que fue. Tomé asiento con la espalda recta. La jueza era una mujer de cabello blanco recogido, con gafas redondas y voz firme. Repasó los documentos, escuchó los argumentos de la parte demandante. Rebeca habló con dramatismo contenido, describiendo mis episodios de irracionalidad, mis acciones precipitadas, mi pérdida de juicio. Iván solo asintió, sin añadir demasiado. Luego llegó mi turno. Hablé con la serenidad de quien ha vivido mucho y no tiene ya miedo al juicio ajeno. Relaté los hechos, expliqué los cambios en la casa, la progresiva pérdida de espacio y dignidad. Mostré pruebas, fotografías de mi habitación, documentos bancarios, registros médicos, certificados de mi evaluación psicológica reciente. Hablé de mis rutinas, de mis decisiones y, finalmente, hablé de los trapos, del día que me encontré con una bolsa de ropa desechada y de cómo ese acto, pequeño en apariencia, marcó el punto de quiebre de algo que ya se venía rompiendo hace años. La jueza me escuchaba sin parpadear. Cuando terminé, me pidió que leyera el último informe firmado por la psicóloga. Lo hice. Decía: la señora Leonor demuestra plena lucidez, capacidad crítica, autonomía funcional y emocional. No hay signos clínicos que indiquen deterioro cognitivo. Fue como un golpe seco sobre la mesa. La resolución no tardó mucho. La jueza desestimó la demanda y calificó la acción como improcedente y potencialmente abusiva. Aconsejó que, de continuar, podrían incurrir en responsabilidad legal por acoso o difamación. Me entregaron una copia del dictamen. Rebeca se levantó de golpe, murmuró algo que no entendí y salió del recinto. Iván, en cambio, se quedó sentado, cabizbajo. Cuando pasé junto a él, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, vi en los suyos no culpa, sino orfandad. Como si acabara de perder algo que ni siquiera supo valorar. No dije nada, solo asentí con la cabeza y seguí caminando. Esa noche volví a casa con la sensación de haber cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Una puerta por la que entraban el abuso, el silencio, el menosprecio. La cerré con firmeza, y al hacerlo sentí que algo dentro de mí, algo que había estado encogido, temeroso, por fin se enderezaba. Dormí profundamente, sin sueños. La casa estaba en paz. Y yo también. Desde aquella audiencia han pasado ya algunas semanas. La casa permanece en calma, como si por fin hubiera aprendido a respirar con un ritmo más lento, más acorde a mi propio pulso. He vuelto a ocuparla entera, no como una dueña orgullosa, sino como una mujer que recupera el diálogo con sus espacios. Cada rincón tiene su sonido, su luz, su historia, y ahora también su silencio sin amenazas. He vuelto a colgar mis cortinas, las de lino blanco bordadas por mí misma hace décadas. Abrí los ventanales y permití que el aire circulara con libertad, como si estuviera limpiando no solo el polvo acumulado, sino los restos de una presencia que, durante demasiado tiempo, fue invasiva y, sin embargo, tolerada. La cocina, tan ajena en los últimos años, volvió a tener mi olor. Caldo de verduras, pan tostado, hojas de laurel secándose en el horno. Puse en la repisa mi radio antigua, esa que Rebeca decía que no combinaba con el diseño, y volví a escuchar valses por la mañana, como hacía cuando Fernando aún vivía, y me abrazaba por la cintura mientras desayunábamos. No he vuelto a ver a Iván. No ha venido ni ha llamado,
Y aunque al principio me pesaba esa ausencia, con el tiempo he entendido que algunas distancias no son castigos, sino necesarias pausas para restablecer lo que fue torcido. Luz me escribe cada tanto. Me cuenta de sus clases, de sus lecturas, de su deseo de estudiar literatura. Vino a visitarme el sábado pasado y se quedó en la habitación azul, la que había sido de su padre. Le mostré mis diarios, los tejidos que aún conservo, y hablamos de abuelas y de nietas, como si no hubiera generaciones de por medio, como si fuéramos dos mujeres encontrándose en un cruce invisible pero profundo. Antes de irse me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Gracias por enseñarme que no hay que callar». Esa frase se me quedó clavada en el pecho, no como una herida, sino como un ancla. Porque durante tantos años creí que mi silencio era lo que me protegía. Hoy sé que fue lo que me borró. He vuelto a escribir con regularidad. No relatos ni cartas, sino pensamientos sueltos, memorias dispersas que algún día, tal vez, alguien lea. Lo hago sin pretensión, pero con una disciplina silenciosa que me sostiene. En la libreta marrón donde antes apuntaba listas de compras o recordatorios de medicamentos, ahora se amontonan reflexiones. Sobre la vejez, sobre la dignidad, sobre la memoria y la forma en que las mujeres como yo hemos sido enseñadas a sobrevivir, cediendo, ya no cedo. No por amargura, sino por claridad. Esta casa, que fue escenario de tanto amor y también de tanto olvido, se ha vuelto finalmente un refugio. No de la soledad, porque estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Es un refugio de mí misma, un espacio donde puedo mirarme al espejo y reconocerme sin vergüenza. Hay tardes en que salgo al jardín con una manta sobre las rodillas y me quedo horas mirando el movimiento lento de las hojas, el vuelo errático de los gorriones, la sombra cambiante de la bugambilia que Fernando plantó con sus manos. Me gusta pensar que desde algún rincón del tiempo él puede verme y que aprueba este acto final de coraje. Porque eso fue al final, un acto de valentía. No por haber cambiado cerraduras, ni por haber ganado una batalla legal, sino por haberme sostenido en pie cuando lo fácil habría sido rendirme, dejar que decidieran por mí, que me vistieran con trapos ajenos mientras decían cuidarme. No tengo certeza sobre el futuro. No sé si Iván volverá, si mis nietos crecerán con una versión distorsionada de quién fui, si algún día podré decir que tengo familia y sentir que eso no duele. Pero sí sé que no he traicionado lo más importante, mi conciencia. Me elegí a mí misma cuando nadie más lo hacía. Y eso, a esta edad, vale más que cualquier reconciliación forzada. He guardado la bolsa con los trapos en lo alto del armario, no como trofeo, sino como testimonio. No he tenido el valor de tirarla, pero ya no me pertenece. La conservo como se conserva una cicatriz, no por nostalgia, sino como recordatorio. Porque en el fondo fue ese gesto, esa violencia callada de ver mi historia reducida a harapos, lo que me despertó. Y si hoy puedo sentarme frente a esta ventana, con la frente alta y la voz intacta, es porque entendí, al fin, que hay umbrales que una cruza no para alejarse, sino para encontrarse. Y yo, Leonor, me he encontrado, aunque haya costado toda una vida.